En algún rincón del este de Ucrania, durante el otoño de 1942, un soldado alemán se sienta a escribir a casa. Echa de menos a su esposa, pregunta por la cosecha y maldice el barro. Las lluvias han convertido los caminos en pantanos pardos, y los camiones de abastecimiento llevan 4 días sin aparecer. Firma con cariño, dobla la hoja y la entrega al correo militar. Esa misma semana, su unidad fusila a 100 civiles como represalia por un ataque partisano contra una columna de suministros. Pero la represalia no era una improvisación del frente. Formaba parte de una política del ejército, fijada en una orden escrita que el mariscal de campo Keitel había firmado el año anterior. Entre 50 y 100 civiles señalados como comunistas por cada soldado alemán muerto. La cifra quedaba en manos del mando local. El soldado no lo cuenta en su carta. Aquella escena se repitió miles de veces durante ese otoño. Cambiaban los pueblos y las proporciones, pero el silencio seguía viajando por el correo militar. Antes del final de la guerra, 5.700.000 soldados soviéticos pasarían por el cautiverio alemán. Y el cautiverio fue, para millones, una sentencia de muerte. Cuando terminó la guerra, 3.300.000 ya habían muerto. No necesariamente en combate ni ante un pelotón de fusilamiento, sino por una política deliberada de hambre. El departamento jurídico de la Wehrmacht sostuvo que la Convención de Ginebra no protegía a los prisioneros soviéticos porque la Unión Soviética no la había firmado. Moscú ofreció respetarla de todos modos. Berlín rechazó la oferta. Las raciones se fijaron deliberadamente por debajo del nivel de supervivencia, y a la Cruz Roja se le negó el acceso. El hambre llevó a algunos hombres a comer hierba, cuero e incluso los cuerpos de otros. Del lado alemán, 17 millones de hombres pasaron por la Wehrmacht. Nadie les preguntó después qué los había llevado a luchar. Si buscaban el Lebensraum y la destrucción del bolchevismo, si querían rematar lo que la derrota de 1918 había dejado pendiente, o si simplemente eran hombres que respondieron cuando su país llamó. Ninguna respuesta resuelve el asunto. La explicación más cómoda ya la conocemos. La mayoría eran hombres corrientes. No combatían por Hitler, sino por Alemania, por la familia que esperaba en casa y por el compañero de trinchera que tenía al lado. Es la versión que la Alemania de posguerra necesitaba, y tenía una ventaja. No era del todo falsa. Existió el aprendiz de herrero bávaro que se alistó voluntario con 17 años. No era un militante. Era un muchacho que había visto volver a los soldados con medallas y quería formar parte de algo más grande que una fragua. Ese joven no era un fanático. Era alguien de su tiempo, haciendo lo que tantos jóvenes han hecho en las guerras: responder a la llamada de su país. Querer un uniforme no convertía a nadie en nacionalsocialista, y las cartas lo dejan claro. Entre 1939 y 1945 circularon unos 30.000 millones de cartas entre la Wehrmacht y la retaguardia alemana. Sus temas eran sorprendentemente corrientes: la comida, el tiempo, el cansancio y la ausencia de quienes amaban. En eso se parecían a las cartas de un británico desde el Somme o de un estadounidense desde el Pacífico. Hasta aquí, todo parece profundamente humano. En 1948, los sociólogos estadounidenses Edward Shields y Morris Janowitz publicaron la explicación que dominaría durante décadas el debate sobre la eficacia militar alemana en la Segunda Guerra Mundial. Su tesis era sencilla. Los soldados resistían por la lealtad al grupo primario, el vínculo de los hombres dentro de una unidad pequeña. La ideología, según ese enfoque, apenas contaba. Lo que mantenía a un hombre en la línea no era la fe en el nacionalsocialismo, sino los compañeros que tenía a ambos lados. Pero Omer Bartov examinó los registros de bajas y encontró el punto débil de esa teoría. En el frente oriental, las divisiones alemanas sufrían pérdidas tan devastadoras que los grupos primarios dejaban de existir. Para 1943, las divisiones estudiadas habían reemplazado varias veces todos sus efectivos. Y no eran una rareza. Durante los 2 últimos años de la guerra, un soldado de primera línea perteneciente a una unidad típica casi nunca había servido antes con los hombres que lo rodeaban. La camaradería podía sostener una línea, pero en aquellas condiciones, a menudo tenía que construirse desde cero. En el frente oriental,
La vieja explicación se venía abajo. No quedaban amistades antiguas que salvar, ni camaradería nacida en campamentos de instrucción. Esa unidad estable de compañeros, por la que supuestamente luchaban, ya no existía. La guerra la había triturado antes. Entonces, si el vínculo personal había desaparecido, ¿qué ocupó su lugar? Lo vemos enseguida. Si esto te interesa, un me gusta y una suscripción ayudan a mantener vivo el canal. Volvamos al frente. Algo retenía a esos hombres allí, y una parte era miedo. La Wehrmacht condenó a muerte a unos 30.000 de sus propios soldados y ejecutó más de 20.000 sentencias. Al menos 15.000 fueron por deserción. La Alemania imperial había fusilado a menos de 100 en toda la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos declaró culpables de deserción a más de 21.000 hombres y ejecutó exactamente a uno, el soldado raso Eddie Slovic. Gran Bretaña ya había eliminado por completo la pena de muerte por desertar. Pero un ejército que ataca no se fabrica solo con castigos. El miedo sirve para clavar a una unidad en su sitio. No sirve para empujarla cuesta arriba bajo fuego. Había otra fuerza tirando de esos hombres, y no era el tribunal militar. Stephen Fritz volvió a las cartas que tantos habían leído buscando normalidad, pero sacó una conclusión opuesta. La ideología también atraía, y algunos soldados la buscaban. La Volksgemeinschaft, la promesa nazi de una comunidad popular sin divisiones de clase, sedujo a muchos. Creían en ella con una franqueza que la Alemania de posguerra prefería no mirar de frente. En el frente, la artillería rebajaba las diferencias sociales a barro. Oficiales y soldados comían las mismas raciones, pasaban el mismo frío y dormían sobre el mismo suelo. Para hombres criados entre las ruinas jerárquicas de Weimar, donde el oficio del padre podía fijar todo el horizonte, aquello era una experiencia directa. Uno de ellos fue Karl Fuchs, maestro en formación en Franconia, artillero de tanque en la 7ª División Panzer. Justo el tipo de hombre corriente sobre el que se levantó el relato de posguerra. Las cartas que Fuchs envió desde Rusia en 1941 no suenan a simple aguante, suenan a confirmación. La pobreza, la destrucción y la miseria soviética que tenía delante parecían encajar con lo que le habían enseñado. Escribió a casa que aquello probaba que esa gente necesitaba a Alemania para imponer orden. Murió cerca de Moscú en noviembre, todavía convencido. Tenía 24 años. Fritz encontró perfiles así en la Feldpost. Soldados que entraron con dudas y salieron del frente oriental convertidos. En Rusia la doctrina dejó de ser consigna de cartel. Para ellos la guerra parecía tener un objetivo palpable y también un enemigo palpable. Pero hay una fuente aún más incómoda, lo que decían cuando creían hablar a solas. Entre 1940 y 1945, la inteligencia británica y estadounidense colocó micrófonos ocultos en celdas de prisioneros alemanes. Allí hablaron sin filtro de la guerra, de sus mandos y de lo que habían visto o hecho. Cuando el historiador Song Neitzel dio con esas transcripciones en los archivos nacionales británicos, en 2001, el volumen era enorme. Solo en Gran Bretaña sumaban decenas de miles de páginas. Con los fondos británicos y estadounidenses, acabarían siendo 150.000. Soldados alemanes hablando entre ellos, sin interrogador delante, sin memorias que embellecer, sin culpa de posguerra que administrar. Hitler casi no aparecía. La misión racial del Reich casi tampoco. Lo que llenaba aquellas charlas era otra cosa. Rendimiento, táctica, material. Si el equipo propio estaba a la altura del enemigo, si la unidad había reaccionado bien. Un piloto de la Luftwaffe, llamado Paul, le resumió su evolución a un compañero de celda. El segundo día de la campaña de Polonia bombardeó una estación ferroviaria en Posen. Llevaba 16 bombas. 8 erraron el blanco y cayeron entre las casas de la ciudad. Aquello le molestó. Al tercer día ya no le importaba. Al cuarto, según él, hasta lo estaba pasando bien. Perseguir a soldados sueltos por los campos y ametrallarlos se volvió, en sus palabras, un pasatiempo antes del desayuno. Lo contaba como quien habla de acostumbrarse a un empleo nuevo. La guerra la trataban así, como artesanos que hablan de su oficio, con orgullo profesional por cómo hacían el trabajo y casi sin pensar para qué servía en realidad.
Y cuando tocaba hablar de matanzas o de disparos contra civiles, el tono no cambiaba. Seguía igual de seco, igual de operativo. Aquí los historiadores se separan. Bartov leyó los archivos de división y concluyó que la ideología mantenía unido el frente oriental. Neitzel leyó las transcripciones y sacó la idea contraria, que lo que sostenía a esos hombres era la guerra misma, el hecho de ser soldados, no el nacionalsocialismo. Los dos estaban mirando al mismo ejército. Quédate con esa discusión, porque hay una variable que ninguno de los dos controló. A dónde mandaban a un soldado importaba más que lo que creyera. Piensa en dos hombres, mismo país, mismo uniforme, mismo año. Uno sirve en Francia y el otro en Rusia. Al final de la guerra han peleado en universos morales distintos, no por quiénes eran, sino por dónde los enviaron. En Francia o el norte de África, las reglas de la guerra se respetaron en líneas generales. Se tomaban prisioneros. A las poblaciones civiles no se las atacaba de forma sistemática. Un soldado alemán destinado en Francia podía volver a casa y decirles a sus hijos que había combatido con honor. Y en sentido militar estricto, quizá incluso tendría razón. Hubo masacres en el oeste, entre ellas la de Oradour-sur-Glane. Pero eran crímenes dentro del sistema. En el este, en cambio, el crimen era el sistema. Allí las órdenes eran otras desde antes del primer disparo. Antes de la invasión de la Unión Soviética, los mandos alemanes entregaron a sus hombres una directiva por escrito. Los comisarios políticos soviéticos debían ser ejecutados en cuanto cayeran prisioneros, sin interrogatorio, sin trámite. Eso se llamó la Orden de los Comisarios y se aplicó, con excepciones, a lo largo de todo el frente oriental. La muerte de 3.300.000 prisioneros fue consecuencia de una política de la Wehrmacht. También no eran las proporciones de represalia, la misma aritmética que el autor de la carta en Ucrania Oriental no le contó a su esposa. Y la red de transporte que movía trenes de deportados por la Europa ocupada funcionaba con cooperación logística del ejército alemán. El soldado en Francia no recibió la orden de los comisarios. En Rusia, esa orden se había impartido antes de cruzar la frontera. Uno podía sostener la ficción de una guerra honorable porque su frente se lo permitía. El otro quedó metido, desde la primera semana de la Operación Barbarroja, en un sistema de muerte masiva institucionalizada, aunque él mismo no apretara el gatillo contra un civil. Y la inmensa mayoría del Heer, el ejército regular alemán, esos hombres corrientes de los que va toda esta discusión, sirvió en el este. En 1945, oficiales aliados sentaron a soldados alemanes capturados frente a una pantalla y les enseñaron imágenes de los campos. Filas de hombres, algunos mirando al suelo, otros tapándose la cara con las dos manos, otros sin poder mirar de frente. La reacción estándar fue siempre parecida. Primero el impacto, luego la negación y después la afirmación de que no sabía nada. Durante décadas, muchos historiadores tomaron esa palabra por buena. La versión de una Wehrmacht limpia, la de un ejército profesional, honorable y ajeno a la criminalidad nazi, se tuvo por una construcción de la posguerra. David Harrisville quiso averiguar cuándo empezó de verdad. Así que leyó las cartas con otra pregunta. No le interesaba lo que los soldados recordaban después de 1945, sino lo que estaban escribiendo en 1942. Su trabajo, publicado en 2021, encontró que las cartas de soldados alemanes entre 1941 y 1944 los muestran construyendo activamente su propia imagen como hombres decentes que peleaban por una causa justa, mientras las atrocidades seguían ocurriendo. En las ciudades serbias, mientras divisiones de infantería ejecutaban represalias masivas, muchos soldados escribían a casa otro relato. Se pintaban como ocupantes generosos. Si morían civiles, lo presentaban como el precio inevitable de la guerra contra partisanos. Ellos traían orden, decían, a una población caótica y agradecida. Esa coraza moral no nació después de la derrota. Se estaba fabricando allí mismo, en cartas que también hablaban de la cosecha perdida y del barro. Quien mandaba esas cartas ya había hecho sus cuentas por dentro. No necesitaba borrar lo que sabía. Bastaba con decidir que aquello no era material para contar en casa. Pero esa coartada tenía una grieta. Solo funcionaba si negarse era imposible. El historiador David Kitterman
reunió más de 85 casos documentados de soldados alemanes que rechazaron órdenes directas de matar judíos, prisioneros de guerra o rehenes civiles. Kitterman quiso saber qué precio pagaron. A ninguno lo ejecutaron. Hubo palizas, amenazas, traslados a los sectores más duros de los peores frentes y un aislamiento feroz dentro de la unidad. Aproximadamente 1 de cada 6 recibió amenazas explícitas de acabar en un campo de concentración o en la primera línea más brutal. Pero nadie fue ejecutado solo por negarse. Y eso pesa, porque en los juicios de posguerra la defensa típica fue que los habrían matado. La investigación de archivo no ha encontrado ningún caso documentado de ejecución solo por rechazar matanzas de civiles. La coartada era cómoda y casi siempre falsa. Había una salida, estrecha, cara, humillante, pero existía. El estudio de Christopher Browning sobre el Batallón 101 de la Policía de Reserva permite ver, con datos, cómo funciona la violencia institucional cuando la ejercen hombres corrientes. Era una unidad paramilitar, sí, pero la lógica del grupo se reconoce enseguida. Browning calculó que solo entre el 10 y el 20% buscó maneras de negarse o esquivar las órdenes de matar. El resto, entre el 80 y el 90%, obedeció. No hacía falta que todos fueran fanáticos. Bastaba con mirar alrededor y ver que los demás seguían adelante. Quedarse fuera tenía un precio social que muchos no soportaron. Browning llamó a su estudio hombres corrientes, y lo decía en sentido literal. Por el ejército alemán pasaron 17 millones de hombres, con motivos, frentes y niveles de conocimiento distintos. Las transcripciones sugieren que la mayoría nunca resolvió la pregunta de fondo. Hablaban sin parar del trabajo, casi nunca de para qué servía. Pero la institución a la que sirvieron no separó unas biografías de otras. El archivo tampoco. Así que la pregunta queda abierta. ¿Eran moralmente responsables del sistema que su servicio mantenía, aunque no hubieran cometido atrocidades con sus propias manos? ¿O la responsabilidad moral exige un acto individual y no basta con pertenecer a una maquinaria? Deja tu respuesta en los comentarios. Si esto cambió tu forma de ver a la Wehrmacht, suscríbete. Gracias por ver el video.